librería Bajo los Hielos, en la comuna de Providencia. Vamos a conversar con nuestro amigo Francisco Amores, quien es un gran conocedor de temas relacionados con ocultismo y esoterismo y la literatura fantástica. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Mira Francisco, te hemos invitado para que en una forma diáfana, alegre, conversemos acerca de la literatura fantástica y sus relaciones con el ocultismo y el esoterismo. Nos gustaría hablar de Gustav Meyrink, Lovecraft y posiblemente otros autores que vayan saliendo en la misma conversación. Yo estoy muy interesado en Gustav Meyrink porque de alguna manera es un personaje que con el tiempo ha ido tomando más fuerza en distintos ámbitos, sin ser tan conocido como Howard Phillips Lovecraft, pero que tiene toda esa beta esotérica profunda que de alguna manera ha impregnado cierto tipo de narrativa. Por ejemplo, incluso el mismo Borges menciona mucho el golem. Entonces tiene su importancia en varios niveles, literario y esotérico. Sitúanos por favor en Gustav Meyrink y su tiempo. Bueno, hablar de Gustav Meyrink es hablar de fines del siglo XIX y principios del XX. Y claro, como tú hablabas de la literatura fantástica, específicamente el golem es súper importante. También Lovecraft ha leído el golem. Y claro, y hablaba en este ensayo sobre el horror en la literatura como algo interesante del horror o del terror europeo y sus tradiciones locales, qué sé yo. Pero volviendo a Meyrink, bueno, Meyrink era un hijo ilegítimo de una bailarina, una actriz del teatro y un hombre de la nobleza. Y se crió, claro, de alguna manera en la opulencia y después fue banquero, entonces tuvo mucho dinero, era un snob, de alguna manera en su momento. Y eso le permitió en su época acceder a estas sociedades secretas de alguna manera, de una manera más fácil. ¿Qué tipo de sociedades existían en esa época? Él es de Europa Central. Austria, Praga, ese era el lugar. Bueno, Meyrink se une a varias cosas, pero yo creo que hay que contar la historia de por qué Meyrink se une a esta sociedad secreta. Entonces, claro, como él vivía de esta manera, tiene una decepción amorosa y decide suicidarse, acabar con todo definitivamente, pegarse un buen balazo. Y ya está en eso y está a punto y de repente tocan su puerta y tiran un librito por debajo. Entonces, suspende el suicidio repentinamente, va a ver el libro y dice, después de la vida. Dice, ¿qué será esto? Y empieza a leer y claro, y son cosas como científicas sobre el espiritismo. Entonces que hay vida después de la muerte, que son pruebas de la época, hay que pensar, situarse en esos como inicios de la ciencia como la conocemos nosotros. Y enfervorecido queda en la noche, que anochece, y queda así como tiritón de alguna manera, y decide que quiere saber la verdad. Entonces no se suicida y empieza a investigar esto. Entonces durante 7 años pasa de sesión espiritista en sesión espiritista, 3, 4 veces por semana, buscando a todo tipo de medium, profeta, curandero, todo lo que encontraba lo investigaba. Y a la par también se empieza a unir a sociedades como la muy conocida la Golden Dawn, por ejemplo. Interesante esa experiencia que señalas, porque recuerda lo que le pasa al italiano Giulio Cévola, de alguna manera, cuando él también empieza a suicidarse y también lee una parte de un texto budista y hace que él valorice de alguna manera la vida, que lo tome como una claro, acción, una voluntad. Es un texto bien, ¿cómo se llama? Paradójico, porque es como, que se llama, claro, es el que conoce la extinción no conoce la extinción. Exacto. Es paradójica la manera de hablar, pero claro, es eso. Además que Giulio Cévola toma en varias ocasiones a Meyrink como, claro, como una de esas especies de joyitas literarias que tienen como harto contenido esotérico también. Lo trata en 2 o 3 de sus libros. Pero volvamos a Meyrink. Volviendo a Meyrink, entonces Meyrink se embarca en toda esta cosa de querer saber la verdad y se une a sociedad secreta tras sociedad secreta. Se une a la Golden Dawn, pasa un par de años también en la Golden Dawn y después se une a la Sociedad Teosófica también, es uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, hacía conferencias y cosas inmediatamente, se carteó con G.R.S. Mead también, y gracias a toda esta como forma que él tenía de llevar adelante eso, lo invitan al círculo interno, a Annie Besant, más o menos la época de Annie Besant. Entonces, y le da algunas instrucciones sobre yoga y todo eso. Y ahí, después de 1 o 2 semanas, creo, no, 2 meses de estar ahí sujeto a ese régimen de yoga, en que me comía apenas una cucharada de goma arábica al día, una cosa así, dice, esto no sirve para nada.
¿ah? O sea, se decepciona. Se decepciona rápidamente de la teosofía, más, o menos, o más bien dicho, lo que supuestamente esta teosofía sabía del yoga. Dice, no, esta gente no sabe nada, porque no hay efectos finalmente. ¿Y ahí conoce a Bojin Ra? Entre medio por ahí también conoce a este personaje que es Bojin Ra, que fue como después de la Primera Guerra, fue claro, era un boom Bojin Ra y su movimiento. Yo creo que él lo conoce en realidad en una sociedad secreta también, que era algo así como los caballeros de Santo Grial del Gran Oriente de Patmos, al cual pertenecía Bojin Ra, y era una cosa bien curiosa. Si bien en Austria no tenía mucha gente, eran como 100 adeptos, una cosa así, en Alemania sí eran bastante más, 2.300, 1.400, pero donde había muchos, lo que es curioso es en Nigeria, habían 6.000 adeptos. ¿Cómo llegaron allá? Yo creo colonias, cosas de colonia y que se van expandiendo, pues también son sociedades secretas, o sea, uno no sabe que existen en algún momento. Curiosamente hoy día la gente no recuerda mucho a Bojin Ra. Acá tengo un libro de él que son unas poesías, y curiosamente tiene hasta su firma, y ahí lo muestro a la cámara. En ese periodo era bastante importante. Hay unas cartas de René Guénon donde lo menciona como un agente de la contrainiciación. Claro, que de alguna manera Bojin Ra iba con toda esta cosa muy sentimental, entonces era como un calmante para después de la Primera Guerra. Mucha gente llegó ahí hacia eso. Claro, había algo más por lo visto, pero claro, quién sabe si Guénon haya conocido un poco más o no. También Guénon era bien severo en sus opiniones. ¿Y Meinrich se establece en algún camino espiritual, alguna tradición? Claro, finalmente Meinrich, o sea, va buscando de un lado a lo otro, y claro, hay mucha alquimia en su cuestión, algunos guiños a la cábala también, pero va hacia el budismo. Finalmente él va hacia el budismo, un budismo mahayana, y claro, la muerte de Meinrich es muy búdica en cierta manera. O sea, él amanece un día y ese día abre la ventana y se sienta como a meditar, y claro, muere mirando al lago, una cosa así. O sea, él sabía que iba a morir. Claro. Parecido a ébola nuevamente. Claro, sí, hay un paralelo ahí con todas esas cosas. Esas dos vidas. Ahora, de Gustav Meinrich, literariamente hablando, ¿qué obras destacas de él? Bueno, o sea, las grandes novelas son muy interesantes de él, ¿ah? O sea, el Golem es sumamente interesante, como tú tienes tu versión ahí del Golem, que es una primera edición, que eso hay que hablar. Claro, el Rostro Verde, por ejemplo, el Rostro Verde tiene un guiño bien interesante, especialmente con Chile, porque el Rostro Verde fue traducido por gente que está relacionada, digamos, a ciertas sociedades secretas aquí en Chile. Y el prólogo dice que no, el prólogo dice que Meinrich no tenía nada que ver con sociedad secreta, con esoterismo, con nada, era todo virtud del escritor. Pero es como curioso eso, o sea, el prólogo dice que no, pero los que lo traducen están vinculados a estas sociedades. Llama la atención que Gustav Meinrich podría haber sido traducido antes en Chile que incluso en España, que son mercados editoriales más grandes, porque acá también hay otra obra de Meinrich, La Esfera Negra, que fue editada aquí en Chile por la editora Zigzag. Claro, que era la que editó los dos libros. Claro, entonces tenemos dos obras que fueron publicadas en nuestro país de Gustav Meinrich. Algunos de estos cuentos pequeños de Meinrich son bastante interesantes porque resumen en pocas páginas como todas estas ideas, por ejemplo, la idea de los ciclos cósmicos, cosas así, o esta influencia de repente no humana en algunos hechos, que eso se ve, no sé, en el Juego de los Grillos, que me parece que está ahí, y en los Cuatro Hermanos Lunares, que hay una influencia siempre con respecto a la guerra. Por ejemplo, la primera guerra habría sido desatado por alguna influencia no humana. En Meinrich hay muchos elementos de humor negro, por ejemplo, en este libro. Hay varias cosas muy satíricas. Bien irónico, satírico. Sin embargo, por ejemplo, en El Rostro Verde o El Dominico Blanco, este libro, encontramos notas profundamente esotéricas. O sea, se destila un saber hermético muy profundo. Sí, en Meinrich siempre hay algo de eso. De alguna manera se puede encontrar en varios escritos que hablan sobre Meinrich, la fórmula de Meinrich, por decirlo así. Entonces él toma algo de folclore tradicional, eso lo reinterpreta como en esta época, así de una manera como simbolista y esotérica a la vez, como en el Golem, por ejemplo, o en el Dominico Blanco, que tiene varias cosas así. Y claro, y de ahí se van permeando cosas de alquimia, cábala, budismo, taoísmo y masonería también, cristianismo esotérico, rosacrucismo quizá en el Dominico Blanco. Y claro, pero es un ocultismo, un esoterismo que siempre está lejos de lo que es la teosofía o el espiritismo, como que son
puestos de lado por Meyrick, de alguna manera rechazados. Ahora es interesante ver cómo en ciertos autores como Meyrick el tema del conocimiento esotérico va de la mano con la literatura y la búsqueda interior. Tú mencionaste que Meyrick estuvo incluso en la Golden Dawn. Claro que es un tema interesante. Con otros autores. Eso también cuenta que no solamente estuvo en esa sociedad, sino afiliado a otras sociedades como Rosacrucianas, que son como los antecedentes de la Golden Dawn. No sé, los hermanos de Oriente, los hermanos asiáticos que se llaman, la Rosacruz de Oro también estuvo metido en esa, que son como parientes de alguna manera de la Golden Dawn. ¿En los polares también o no? No sé, eso parece que es posterior. Perfecto. Como son de sus últimos tiempos, que parece que se dedicó más a la meditación y todo eso. Y él estuvo probando, o sea, hay varios escritos donde él prueba, o sea, escritos sobre el fakirismo, el último escrito de eso es como sobre el tantra yoga, antes hay uno sobre la alquimia, ese cómo busqué el oro en Praga. Hay una historia ahí como de sincronismo, ahí, porque él pide un libro, encuentra el primero y el segundo falta, donde está alguna papita sobre la alquimia, y después encuentra un catálogo italiano y se lo manda a pedir, y claro, y era el libro, los dos libros pertenecían a la misma persona anteriormente. Entonces es curioso eso, que consiga dos libros anteriores, y también su vida se va llenando de sincronismo con esto del juego de los grillos, también le sucede algo así interesante. Entonces él tiene este sueño del juego de los grillos, donde se desata esta como lucha entre grillos, que es como una alegoría de la Primera Guerra y qué sé yo, y describe que el ser que como que altera a los grillos, lo altera con una campana, creo que escribe, en ese momento. En el sueño original es con un cristal, con unas luces, dice, una cosa así. No sé si uno u otro, pero la cosa es que después alguien le escribe y le menciona este mismo detalle, que él revisa así, claro, otra carta más, y de repente la lee y dice, oh, qué curioso, esta cosa, este personaje me menciona también esta misma forma de sueño quizá compartido. Este vínculo esoterismo-literatura también se ve en la Golden Dawn, como mencionamos. Recuerdo de inmediato el caso de Arthur Machen, Algernon Blackwood, Butler Yeats también, que estuvo ahí, o sea, varios personajes. Y me interesa mencionar esto porque vamos a hablar ahora de Lovecraft y justamente un puente de alguna manera entre esoterismo y literatura, este caso de la Golden Dawn, porque Lovecraft en algún momento cambia su tipo de terror, de un terror psicológico, como en la línea de Edgar Allan Poe, a un terror luminoso en el cual toma muchos elementos de Arthur Machen y Blackwood justamente. Claro, sí, es precisamente cuando él lee, creo que fue la novela más famosa de Blackwood de ese tiempo, es cuando él pasa a cambiar su forma, voy a tener una cosa más neorromántica, más Poe, más Dunsany, más eso a un terror, claro, que está como ya salpicado de ciertos elementos como mágicos, clásicos de alguna manera, o sea, no sé, por el horror de Dunwich se ve algo de eso, hay fumigaciones, hay invocaciones, hay algo así como clásico. Tiene que ver justamente con el Necronomicon y Cthulhu tiene como toda esa carga ocultista. Claro, tiene algo de eso. Menciona a Eliphas Leví también, aparece por ahí. Claro, seguramente Lovecraft, como decía un amigo, era el defecto de nuestra época, que no teníamos nada más que hacer que leer. Entonces hasta mediados del 80 más o menos fue así, y claro, y seguramente Lovecraft tiene que haber devorado no solo la biblioteca de su abuelo, que es alguna cosa que dicen, que su abuelo parece que fue masón, alguno de estos masones medio mágicos, claro, un masón egipcio posiblemente, y tenía algunos documentos, algunas cosas raras ahí, y seguramente también la biblioteca de Provenza ahí fue absorbida totalmente, que según sé por ahí parece que tenía estos libros mágicos, el libro sexto, séptimo de Moisés y cosas parecidas, entonces tiene que haber ahí estado leyendo hartas cosas. Ahora lo curioso de Lovecraft es que mientras Gustav Meyrick se cree todo este cuento esotérico y participa en sociedades de este tipo, Lovecraft no es así, o sea, una persona que se define como ateo, materialista, racionalista. ¿Cómo entender entonces que en su literatura y especialmente su mejor literatura esté plagada de ocultismo, de esoterismo? Bueno, ahí estamos haciendo paralelos. Lovecraft y Meyrick eran dos personajes con un sentido crítico muy aguzados, de alguna manera. O sea, a pesar de que Meyrick estuvo metiendo estas cosas, siempre guardó su sentido crítico. Lovecraft de otra manera llegó como al racionalismo, después de haber vivido como una infancia muy fantástica. O sea, él
primero fue pagano, de alguna manera. Él decía que le hacía pequeños altares a los dioses paganos, a Pan, por ejemplo, y técnicamente o prácticamente los veía así, en los atardeceres, en los bosques, después se pasa al Islam, como tú sabes. Y es curioso porque, claro, de ahí vendría el tema del Necronomicon. Claro, bueno, según se dice, Abdul al-Sabred es un juego de palabras con el que lo ha leído todo, al-Asrid. Entonces, así de ahí pasa a un racionalismo bien 1700 de alguna manera, o sea, donde integra estos conocimientos extraños, medios marginales, como diciendo, ahí hay alguna ciencia de alguna manera. O sea, bueno, no es extraño, si la cosa eléctrica ya está desde fines de 1700 y 1800, incluso antes en algún momento, por mencionar algo, la química también está por ahí. Entonces todas estas cosas van influenciando a Lovecraft, que se creía alguien, claro, de fines de 1700. Ahora sí. Tú me contaste en alguna oportunidad, en otra ocasión, acerca de un símbolo muy curioso y muy interesante, el tema de la gorgona. Claro, esa era una cosa que queríamos hablar un poco. Claro, ya que estamos con Lovecraft, agarrémoslo primero por ese lado. Entonces, de alguna manera, la gorgona o la medusa, que es un símbolo que está en Meyrick, en Lovecraft toma otra máscara, que es Cthulhu, por llamarlo así, el más extraño de estos seres, o el más poderoso, según algunos. Cthulhu es un pulpo, básicamente. Entonces, yo tenía por ahí una nota que era bien interesante, porque lo decía tal como un buen resumen en realidad sobre lo que es un pulpo. Aquí está. Lo que pasa es que este pulpo empieza a aparecerse gracias a esta exportación de ilustraciones japonesas, especialmente la ilustración erótica y hokusai entre medio. Es de un libro que se llama, esta historia se llama La mujer del pescador. O sea, la mujer del pescador es una imagen de un libro que se llama Los brotes de pino. Quizá un juego de palabras con el pino. Y en eso aparece una mujer así siendo como teniendo una relación con unos pulpos, para decirlo de manera sencilla. Y este tema va apareciendo después en Europa, y este artista Felicien Rops, un belga, donde aparece un pulpo, y claro, y ahí la relación que antes era como onírica, erótica, así, media perversa de alguna manera, aquí ya se vuelve un poco violenta. El pulpo está dándole unos picotazos a esta mujer, por ejemplo. ¿Ah? Y es bien curioso eso, o sea, la persona que analiza esto, aquí está la cita, dice: el pulpo como la encarnación letal de las profundidades del inconsciente, que se apodera de la mente racional y la supera derribando y destruyendo lo que se cruza en su camino. Entonces ahí ya empieza a parecerse a Cthulhu de alguna manera. Una vez vi un reloj con un pulpo, así que era como de esa época, era bien, así como adoradores de Cthulhu, me imaginé. Y este pulpo, claro, es emparentándose con la medusa, porque la medusa es como amenazante, pero a la vez subyugadora, o sea, también es como erótica. Es un peligro, pero una fuente de placer. Hay fantasías de poder sublimadas ahí con la medusa. O sea, la medusa convierte en piedra al que la mira. El que tiene en la cabeza medusa, wow. Y claro, es un reflejo también del miedo a la muerte. La muerte real como la muerte, la petit mort, como se diría, la muerte en el sexo. O sea, ahí hay unas parentelas donde en Meyrick y en Lovecraft están estas cosas también. En Meyrick igual lo erótico está siempre así como sublimado. A Lovecraft derechamente no le interesa. Ahora, en cuanto a la utilización de lo esotérico en el texto, en la literatura, o sea, vemos una gran diferencia entre Meyrick y Lovecraft. Por un lado, me pareciera que Lovecraft la utiliza, pero meramente como letra, como algo de un adorno, de alguna manera, un adorno para ponerle más suspenso quizás a lo narrativo, mientras que en el caso de Gustav Meyrick es como una cosa más trascendente, como que busca algo más allá. Claro, de alguna manera hay diferencias, o sea, en las historias vitales de estos dos personajes, los dos llegan como a etapas como suicidas. La diferencia es que Lovecraft nunca concreta ese posible suicidio que podría haber abandonado, como Meyrick.
Y eso lo hace estar siempre un poco subyugado al alero materno, o esta cosa de ser un loser, o sea, un perdedor en cierto sentido de la vida, ¿sí? y odiando la vida, además, un personaje bien curioso en ese sentido, o sea, y una de las cosas más interesantes también de Lovecraft, como odio hacia la vida, por decirlo así. Recuerda el título de Houellebecq. Claro, claro. Claro, ahí se emparenta. Houellebecq también un personaje que también así como... claro, muy, muy especial en ese sentido. El año pasado, antepasado estuvo por acá y claro, y era bien interesante escucharlo a él como contaba que la gente, no sé, pues en Venecia se le acercaba, lo miraba y no le decía nada. No, ni lo saludaba, ni nada, era una cuestión así, pero esto es monstruoso, decía. Ahora hay algo que me parece bastante curioso en todo este asunto. Lovecraft se alimenta a lo esotérico para escribir sus textos. Sin embargo, otros autores esotéricos toman de Lovecraft algo para sus rituales, para entender un poco su armazón mágico. Ah, claro, ya. Hablamos de Crowley, metámonos Crowley, Kenneth Grant y otros personajes. Metámonos ya en el aspecto como de ¿cómo se llama? De Lovecraft y lo esotérico. Lovecraft y las órdenes ocultistas, podríamos decir el asunto. Ya. Como en Lovecraft hay tantos elementos de esto y de alguna manera están puestos de forma coherente, Rafael López en alguna manera escribió, eran los 60, cuando escribe esta compilación, o sea, hace esta compilación de los mitos de Cthulhu y escribe esta ¿cómo se llama? Este prólogo y dice, bueno, quizás en el futuro algunos esoteristas crean que esto es verdad y empiecen a, no sé, a buscar el Necronomicon, a llamar a Cthulhu, a creer que esto es cierto. Pero él estaba escribiendo eso en ese momento y en ese momento eso estaba pasando. Estaba pasando, claro, como tú mencionabas a Kenneth Grant, por ejemplo. Kenneth Grant, a través de leer a Crowley y tener estos contactos también con Austin Osman Spare, especialmente ahí, él estaba seguro que lo de Lovecraft era real. Austin Osman Spare le había dicho, sí, aquí hay una tradición verídica, le decía. Incluso ya hacer unos paralelismos entre los dioses Lovecraftianos, por un lado, con los dioses sumerios, por ejemplo. Claro, o con las cosas de Crowley también. Sí, hay una cosa de eso en lo de Kenneth Grant, pero un poco forzado, a mi parecer, ¿no? O sea, aquí tengo la cita exactamente de Kenneth Grant. El cuadro es interesante porque muestra cómo son similares y sin embargo cuán diferentes estaban relacionados con ciertos patrones arquetípicos característicos del Nuevo. Esta serie de comparaciones por los grandes antiguos, los grandes de la noche, o el libro de la ley, o el Alasif, o no sé, ¿qué más? Hay varias que son así, más o menos parecidas, arquetípicamente algo hay, pero a la vez medio forzado al querer así, que tantos dioses, tantas cuestiones, porque no es lo mismo, de alguna manera no es lo mismo, pero a pesar de eso, este trabajo que hizo Kenneth Grant, así bastante de hermenáutica, de meterse en el asunto, de ser paralelo y sacar las cábalas de esto, numérica, o qué sé yo, la temurá también de los nombres y distintas cosas, siguió influenciando de alguna manera. Y eso mismo 60 también, bueno, se ven... Varios autores, Donald Tyson y otros que incluso... Que eso es actual, pero eso, lo que pasa es que eso ahora hay un boom de nuevo, un boom Necronomicon. Abrir los umbrales, claro. Tipo de los profundos, los antiguos. Claro. O sea, hay que hacer un poco de historia. O sea, ya vino este pedazo de Kenneth Grant, que igual es como un poco aislado, porque no eran tan de fácil acceso en esos tiempos. Y también ocurre lo de la Bey. La iglesia de Satán de la Bey, a pesar de todo, tiene mucho de fantasioso, mucho de Lovecraft. Y claro, y allí agarra él algunas cosas. Incluso hay uno de los ritos de este tipo son como se llama la llama de Cthulhu. Y hay toda una cosa como, claro, los grandes antiguos, esta cosa de cierto cosmicismo, así como que el ser humano es pequeño y todas estas fuerzas son mucho más grandes y avasalladoras. Está el tema del mal como motor de la historia ahí, de alguna manera en la Bey y en, ¿cómo se llama?, en Lovecraft. De alguna manera está esta idea. Francisco, para terminar, ¿qué me puedes decir como una conclusión a todo esto? Respecto especialmente de el esoterismo en la literatura, cómo influye, porque se puede ver también, por ejemplo, en la política. O sea, hay varios casos de sociedades secretas. El caso del nazismo es como el caso paradigmático, la sociedad del Bril, la sociedad de Thule, por ejemplo, que de alguna manera van a crear el posterior nazismo político. Pero también se da mucho el tema del esoterismo en la literatura. Ya vimos varios autores, Gustav Meyrink, Rick Machen, Blackwood, Lovecraft.
¿Cómo tú ves Bueno, ese es que ahí hay un vínculo, como se llama, con los intelectuales, en el momento con los intelectuales y los artistas, de alguna manera. Entonces, claro, la Golden Dawn se rodeó un poco de esta gente que estaba interesada en buscar algo más amplio que lo que era el cristianismo estrecho en su momento. Básicamente yo creo que va por ahí una de las líneas. Y lo otro, claro, esto lo alimentó y también dio otros frutos. También son búsquedas vitales de toda esta gente. O sea, también, no sé, Bram Stoker también estuvo en la Golden Dawn. Tenemos, claro, famoso Drácula. Y hay cosas ahí. También quizá algo de metodología, también quizá visualizaciones, por ejemplo. O sea, es más fácil ver un relato si uno lo visualiza y después llevarlo a la escritura. Ahí hay algo. Francisco, ¿algo que quisiera agregar, leer, algún libro de estos mismos que podríamos leer estas dos citas? Mira, ¿quieres leer tú la de la llamada de Cthulhu con respecto a estos saberes arcanos, que es uno de los temas importantes en Lovecraft, el saber prohibido? Lovecraft dice: a mi entender, el mayor favor que nos ha concedido el cielo es la incapacidad de la mente humana para relacionar todo lo que encierra. Vivimos en un islote de plácida ignorancia en el seno de los oscuros océanos del infinito, y no estamos destinados a emprender largos viajes. Las ciencias, cada una de las cuales apunta a una dirección concreta, no nos han hecho demasiado daño hasta el presente, pero llegará un día en que la síntesis de esos conocimientos disociados nos descubrirá terroríficas perspectivas sobre la realidad y el terrible lugar que ocupamos en ella. Entonces, esa revelación nos volverá locos, a menos que huyamos de esa claridad funesta para refugiarnos en la paz de una nueva edad de tinieblas. Una visión totalmente gnóstica. Claro. Para terminar con alguna parte que me parece que se nos quedó, es claro, hubo en estas influencias, estas órdenes como modernas, está lo de Kenneth Grant, la iglesia de la Bey un poco, y la orden de Dagón. Curiosamente la orden de Dagón que existe, claro, existe actualmente, claro, no solo ficción Lovecraftiana. Y un cierto coven Lovecraftiano también, así medio vudú gnóstico, de Michel Baudelaire, un personaje norteamericano también. Yo voy a leer algo de Meireles, que me gusta bastante, Dominico Blanco. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Relámpagos esféricos. En los libros de mi infancia leí la descripción de su movimiento enigmático y la creí ficción. Ahí están. Ciegos henchidos de energía eléctrica, bombas del abismo cósmico, cabezas de demonios sin ojos ni bocas, sin orejas ni narices, surgidas de las entrañas de la tierra y del aire, torbellinos que giran alrededor de su centro de odio, que sin sentidos buscan a tientas víctimas para su delirio de destrucción. ¿Qué poder tan terrible tendrían si su forma fuera humana? Atrajo mi pregunta a esa esfera de fuego que de repente sale de su órbita y se me acerca volando, pero se vuelve al llegar al parapeto, va hacia una pared, entra por una ventana abierta, sale por otra, estirándose, y un rayo de fuego abre un cráter en la tierra, produciendo un bramido que estremece la casa, salpicando tierra que llega hasta mí. Su luz deslumbrante como un sol blanco quema mis ojos. Mi figura queda iluminada un instante por una luz tan intensa que su reflejo llena mis párpados y entra en mi alma. Eso habla de una experiencia mágica. Claro, al enfrentarse a la medusa, de alguna manera. Bueno, gracias Francisco por tu presencia el día de hoy. Y por último, quiero hacer una recomendación editorial. En este caso, algo que pudimos sacar con mucho orgullo en esta librería y editorial, Bajo los Hielos. Pueden buscar el libro en bajolosHielos.cl. Nuestro primer texto como editorial, Teología Catará, los dogmas de una comunidad exterminada, del autor argentino que viene a España, Carlos Vázquez Iruzubieta, quien es un experto en cristianismo esotérico y que nos ha permitido publicar esta obra, donde se trata por primera vez los aspectos dogmáticos, las creencias de los cátaros, no tanto su aspecto histórico. Eso queríamos conversar en esta tarde. Gracias Francisco. Quizás volvamos a conversar en otra oportunidad sobre otra temática tan interesante como esta. Gracias a ti, Sergio. Gracias. ¿Me ves por fin, Medusa? Sí, te veo, maldito. Y brota de la tierra una esfera roja.
Medio ciego siento que la esfera crece y flota por encima de mi cabeza. Un meteoro de furor desenfrenado. Alzo los brazos en cruz. Manos invisibles sujetan las mías haciendo la señal de la orden y me unen a la cadena animada que llega hasta lo infinito. Lo que habría de corruptible en mí queda quemado, transformado por la muerte en llama de la vida. Estoy erguido, envuelto en la púrpura del fuego y ciño el arma de matices. Estoy separado para siempre con el cadáver y con la espada.